Las voces del bosque. Dicen que en lo profundo del bosque nadie escucha tus gritos, salvo las que nunca dejaron de esperar. Esta noche, dos almas perdidas buscan refugio, sin saber que aquí la hospitalidad siempre tiene un precio. Vaya suerte. Una cabaña en medio de la nada. Si no la tomamos nosotros, se pudriría sola. Ojalá fuera tan simple. ¿No notas cómo el aire aquí es más denso? Solo estás cansado. Vamos, enciende una vela. Esteban enciende una vela. Las llamas parpadean, proyectando sombras largas en las paredes. Afuera el viento golpea fuerte, pero dentro reina un silencio extraño. Silencio absoluto, solo el goteo del agua desde el techo. De repente, un leve susurro femenino, apenas audible, llama a Lucía. Lucía. ¿Has oído eso? Sí, y te advierto algo, Lucía. Si escuchas que te llaman, jamás respondas. ¿Otra de tus historias? Hace siglos, 3 hermanas fueron quemadas por brujería en estas tierras. Sus cuerpos se hicieron ceniza, pero sus voces se aferraron al aire. Desde entonces, cada viajero que entra en la cabaña las escucha. Algunos huyen, otros se quedan para siempre. Un susurro claro resuena. Lucía. Lucía da un salto hacia atrás. Eso no es real. Es un truco del viento. No pronuncies su nombre. No le respondas. La vela titila. Esteban se sienta agotado, como si cargara con un secreto. ¿De qué tienes tanto miedo? Dímelo. Cuando era niño vine a este bosque con mi hermano. Escuchamos esas mismas voces. Él respondió. Nunca lo volví a ver. ¿Quieres que crea que fue tomado por ellas? No quiero que lo creas. Quiero que sobrevivas. De repente un golpe seco en la puerta. Silencio. Luego, 3 golpes más, lentos, como si alguien llamara. La vela casi se apaga. Lucía se queda inmóvil. Ellas no llaman para entrar. Esperan que abras. Y siempre saben el momento exacto en que la curiosidad vence al miedo. Lucía se acerca a la puerta hipnotizada. Afuera se oye una voz dulce, la de su madre fallecida. Hija, abre. ¿Mamá? No es tu madre. Es otra máscara. Pero suena como ella. Es su voz. Las brujas saben tu dolor, tu añoranza, imitan lo que más deseas. Y una vez que crees, ya no puedes volver atrás. Lucía extiende la mano hacia la puerta. La madera vibra como si respirara. Esteban la agarra del brazo con desesperación. Escúchame. Si abres, ya no saldrás de aquí. Prefiero creer que es ella, antes que vivir en tu miedo. Lucía abre la puerta de golpe. Una ráfaga de viento apaga la vela. Oscuridad total. Se escuchan risas femeninas, un coro macabro. Esteban tropieza, grita su nombre, pero no obtiene respuesta. La luz regresa, débil. La puerta está cerrada otra vez. Lucía ha desaparecido. En el centro del escenario, 3 siluetas femeninas envueltas en niebla rodean a Esteban. Sonríen con bocas negras. Así se cumple, una vez más, el ciclo eterno. Una voz escuchada, un alma tomada, y los que sobreviven quedan marcados para recordar y advertir. Hermano, Lucía, yo también los escuché. Las brujas se acercan lentamente a Esteban. Él cierra los ojos, resignado. Se apagan las luces, se oyen risas, luego silencio absoluto. Y si alguna vez os perdéis en el bosque y encontráis una cabaña abandonada, recordadlo bien. Si escucháis vuestro nombre, no respondáis. ¿Me escuchas? La última hoguera de Bjertan.
En lo profundo de Transilvania, rodeado de bosques tan espesos que ni la luna se atrevía a entrar, existía el pueblo de Biertan. Sus habitantes eran gente supersticiosa, marcada por leyendas que se transmitían en susurros junto al fuego. Pero entre todas, había una que nadie se atrevía a contar completa, la de las 3 brujas del valle, el origen de la maldición. Cuentan que, hace siglos, 3 hermanas fueron acusadas de embrujar a los hombres, enfermar al ganado y atraer las tormentas. El cura del pueblo, enardecido, ordenó que las quemaran vivas en lo alto de la colina, frente a todos. Dicen que, mientras las llamas devoraban sus cuerpos, las hermanas no gritaron. En su lugar, comenzaron a reír, una risa que heló la sangre de todos los presentes. Antes de que el fuego consumiera sus labios, juraron regresar. Cada hoguera que nos queme será otra puerta que abramos, y volveremos a buscarlos a todos. Desde entonces, en noches de luna nueva, el viento arrastra risas femeninas que parecen venir de todas partes, y cada generación pierde al menos a un niño. Anka, una joven que había perdido a sus padres, se instaló con su tía en Biertan. Ella no creía en las historias de las brujas. Había estudiado en la ciudad y pensaba que todo era superstición de campesinos. Hasta que llegó octubre. Ese mes, los bosques parecían más oscuros de lo normal. Los animales se agitaban sin motivo, y una madrugada, Anka despertó con el sonido de pasos alrededor de su casa. Al mirar por la ventana, vio 3 mujeres envueltas en túnicas negras, caminando lentamente en círculo. No tenían rostro, solo sombras y cabello flotando como humo. Cuando parpadeó, ya no estaban. Intrigada, Anka buscó en la biblioteca de la iglesia. Allí encontró un manuscrito viejo, lleno de manchas de cera y sangre seca. Era el diario del cura que había condenado a las 3 hermanas. En él había escrito algo que nunca contó al pueblo. Una de las brujas había suplicado no por su vida, sino por el alma de su descendencia. Y él, por miedo, había aceptado un pacto secreto. Que la maldición caiga sobre cada hija que nazca en esta tierra y que una de ellas, en cada generación, regrese a nosotras. El diario terminaba con estas palabras: si alguna vez ves la marca en tu piel, huye. No hay salvación. Esa noche, Anka soñó con risas que la rodeaban. Al despertar, encontró en su brazo una marca oscura, como un círculo con 3 cruces dentro. Exactamente lo descrito en el diario. El miedo comenzó a devorarla. Los vecinos la miraban de forma extraña, evitaban su casa, murmuraban al verla. Y ella comprendió la verdad. Era la elegida de su generación. La siguiente luna nueva, el viento soplaba como cuchillas. Anka, temblando, fue arrastrada casi sin voluntad hasta la colina de las hogueras. Allí, frente al roble seco donde habían muerto las hermanas, las vio. 3 figuras envueltas en humo, con ojos blancos como leche y bocas negras como cavernas. Anka intentó huir, pero sus piernas no respondían. El aire se volvió espeso y el suelo crujió bajo sus pies como si latiera. Las brujas comenzaron a cantar, una letanía en un idioma que parecía venir de antes del mundo. El cielo se oscureció, aunque no había nubes, y las estrellas desaparecieron. De pronto escuchó un murmullo distinto. Entre las risas y el canto, reconoció la voz de su madre muerta. No luches, hija. Ven conmigo. Las brujas podían imitar lo que más deseabas escuchar. Su corazón se quebró. El fuego comenzó a surgir del suelo, pero no quemaba. Iluminaba formas, rostros de otros que habían sido tomados antes. Cientos de ojos vacíos que la miraban desde el resplandor. Anka gritó, invocando al dios en el que ya casi no creía.
El viento se levantó como un huracán, y por un instante las brujas retrocedieron. El suelo tembló, el árbol sangró savia negra. Pero todo fue inútil. La última visión de Anka fue la de las 3 bocas negras sonriendo mientras susurraban al unísono. El pacto nunca se rompe.